no tenía el micrófono prendido. Bienvenidos y bendiciones a cada uno de ustedes, mis amados. Le habla la pastora Ivonne Jurado de aquí del Ministerio Yadá Christian Ministries. Y en este día, si me ven, no estoy acompañada del pastor. Todo está muy bien, solo que él tuvo que ir a recoger a nuestro hijo a Flagstaff y es un poquito lejos y no le daba tiempo a acompañarnos. Pero yo sé que su corazón y su espíritu está aquí con nosotros. Así que en esta noche estamos contentos porque Dios nos ha dado una palabra para traer al pueblo en estos días de marzo. Y la hemos titulado esta nueva serie Los Desiertos. Así que como siempre le decimos, amada iglesia, que esté listo, que prepare su corazón, porque a veces las personas reciben una palabra y dicen, bueno, Dios no me habló, Dios no me dijo, pero realmente depende de cómo nosotros entremos a la presencia del Señor, si estamos con esa hambre, con esa expectativa de que Dios nos va a hablar, nos va a traer una palabra de revelación, nos va a dar lo que necesitamos. Créame, pueblo, que Dios así lo va a hacer. Así que disponga su corazón, prepare su mente, su alma, su espíritu. Cada vez que el Señor, que usted tenga la oportunidad de escuchar la palabra del Señor y que a través de esa palabra su fe siga creciendo. Amén. Que podamos seguir siendo fortalecidos, que podamos recibir fuerzas nuevas, que podamos recibir esa respuesta que nosotros estamos pidiendo y clamando al Señor a través de nuestras oraciones. Así que es un privilegio una vez más de estar aquí esta noche con ustedes. Estoy súper contenta porque yo sé que Dios va a hacer algo nuevo con nosotros. Así que queremos orar para dar inicio a esta serie, Gloria a Jesús, que como le pusimos como título, Los Desiertos. Así que creo que vamos a aprender muchas cosas y es una serie que vamos a estar por todo, creo que todo el mes de marzo. Así que vamos a orar, una su fe con la mía y vamos a invitar al Espíritu Santo que tome control de todo lo que aquí nosotros hagamos y que su presencia traspase todas estas plataformas, amén, y que en su casa usted pueda sentir la presencia del Señor de una manera sobrenatural. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hermosa noche, Padre. Venimos delante de ti, Señor, como tus hijos, Señor, coherederos de tus promesas, sabiendo, Dios, que cada día tú tienes algo nuevo para darnos, Señor, y esta noche no es la excepción, Padre. En esta hora yo te presento a cada familia de Yadad, Señor, y a cada familia que después posteriormente se conecten a esta palabra, Señor, que seas tú ministrando a su espíritu, que la palabra, Señor, haga conforme a como tú la envías en esta hora, Padre, que yo pueda entregar lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, para que mis hermanos puedan ser edificados, puedan seguir hacia adelante, Señor, sean reafirmados, Señor, en este caminar donde cada uno de nosotros estamos. Te pedimos, Espíritu Santo, tu intervención en esta hora. Padre, reconozco que te necesito, Señor, que no se trata de mí, sino que todo se trata de ti, Padre. Bendigo tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre, y cancelamos, Señor, todo pensamiento contrario, todo cansancio, Señor, todo obstáculo que el enemigo quiera poner, Dios, para que esta palabra no haga impacto en la vida de tus hijos, Señor. Te bendecimos y te honramos en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Así que si ya estamos listos, queremos comenzar. Gloria a Jesús. Como dije, esta serie se va a titular Los Desiertos. Amén. Así que comenzamos. Sabemos que cuando nosotros escuchamos la palabra desierto, lo que se nos viene a la mente, ¿verdad? Que es algo que es árido, algo que es seco. Y nosotros aquí en Arizona vivimos en un desierto y conocemos y sabemos cómo, un poquito, ¿verdad?, de cómo es ese desierto cuando lo comparamos a nuestros países donde llueve tanto, donde la vegetación es tan verde, y al venir a un lugar donde hay tanta sequedad, donde hay falta de agua, amén, a veces puede causar a algunas personas, ¿verdad?, hasta deprimirse, ponerse triste, pero cada cosa tiene su belleza. He aprendido eso, que me encanta Arizona, amo Arizona como amo a mi país. Gloria a Jesús, y le doy gracias al Señor porque Dios nos trajo a este desierto para hacer grandes cosas con nosotros. Gloria a Jesús. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que el desierto puede ser un lugar que no nos guste estar, porque como dije anteriormente, es un lugar que es seco,
puede ser que no haya recursos, no hayan, cuando estoy hablando de este desierto, estoy hablando de un desierto que está inhabilitado, ¿verdad? Que solamente es esa tierra que es muy fina, amén. Es un lugar donde es bien difícil conseguir el agua. También es un lugar peligroso porque vemos que en el desierto, ¿verdad? Hay culebras, hay animales peligrosos que pueden atacar a la persona. Pero tenemos que aprender, iglesia, que hay dos tipos de desierto. Hay un desierto donde nosotros mismos provocamos llegar ahí por nuestras propias decisiones, a veces por la desobediencia, a veces porque queremos, ¿verdad? Nosotros empeñarnos en algo que nosotros queremos y no obedecer al Señor, y esas decisiones nos llevan a estar en un desierto. Y está el desierto donde Dios mismo es el que nos lleva a ese lugar. Y cuando nosotros estamos en el desierto, donde nosotros mismos, por nuestra imposición, ¿verdad? Por nuestra, se me fue la palabra en este momento, donde queremos hacer nuestra propia voluntad, nosotros podemos estar solos en ese desierto y hasta podemos morir, quizás no físicamente, ¿verdad? Pero espiritualmente podemos morir en ese desierto porque no vamos a encontrar la salida, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero cuando es Dios que nos lleva a ese desierto, iglesia, tenemos que aprender que no vamos a estar solos, sino que Él siempre va a estar delante de nosotros y siempre habrá provisión. Él nos va a llevar a ese lugar para que nosotros crezcamos, para poder ser transformados, que de otra manera no íbamos a ser procesados. Amén. Y hoy vamos a iniciar esta serie, ¿verdad? Como mencioné, de los desiertos, basándonos en el libro de Deuteronomio 8.2, Deuteronomio 8.2 y el libro de Oseas 2.14, donde la palabra nos enseña por qué el Señor nos lleva al desierto. Gloria a Jesús. Así que dice la palabra en Deuteronomio 8.2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Eso es lo que habla en el libro de Deuteronomio. Ahora vamos al libro de Oseas 2.14, dice: por tanto, he aquí, la seduciré, en otras palabras, en otras versiones dice la conquistaré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Qué lindo es el Señor. Así que aquí podemos ver 5 cosas por qué el Señor lleva a su pueblo al desierto. La primera, como dice, para humillarnos, para probarnos, para ver si obedecemos, para conquistarnos y para hablarnos. Gloria a Jesús. Así que esas 5 áreas en nuestra vida, de alguna u otra manera, nosotros vamos a ser procesados cuando el Señor nos lleve al desierto, porque el Señor va a tratar con cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros entramos en el desierto, quiere decir que vamos a iniciar algo nuevo. No quiere decir que sea algo negativo, sino que al contrario, va a ser donde nosotros vamos a iniciar algo nuevo, va a ser una nueva temporada, va a ser un tiempo de aprender, de ver cosas que nunca hemos visto, que solamente se van a ver a través de ese proceso. Van a haber obstáculos que nosotros vamos a tener que enfrentar, y en la medida en que nosotros podemos superar esas dificultades, va a depender mucho si nosotros vamos a llegar a nuestra meta. Gloria a Jesús. Va a haber la oportunidad, gloria a Jesús, va a haber caídas, que va a haber situaciones en que vamos a sentir que caemos, pero también vamos a tener la mano poderosa del Señor que nos va a levantar. Van a haber personas que quizás pueden estar contigo también en ese desierto, quizás otras ya no van a estar y quizás otras se van a añadir. Pero lo más importante, iglesia, que nosotros tenemos que aprender es que cuando nosotros estamos pasando por el proceso, por el desierto de Dios, Dios está con nosotros y Dios va a hacer que nos va a sacar de esa oscuridad para
traernos a su luz admirable. Es algo que el Señor quiere hacer con nosotros. Él quiere estar a solas con nosotros para nosotros poder escuchar su voz, que de otra manera, mientras estamos en la condición en que estamos, no aprendemos a escuchar la voz de Dios, porque hay muchas voces que nos hablan, pero cuando estamos en el desierto, ahí tenemos la oportunidad de poder escuchar la voz de Dios, y en ese lugar ya entonces no depende de mis fuerzas, voy a depender totalmente del Señor. Gloria a Jesús. Así que, como modo de introducción, el pueblo de Israel, porque vamos a tomar la Biblia, así que vamos a estar leyendo el libro de Éxodos, así que una de las versiones que voy a estar leyendo es la versión de la Biblia para las Américas, así que voy a dar un pequeño resumen del pueblo de Israel para aquellos que son nuevos y que están aprendiendo y están comenzando en los caminos del Señor. El pueblo de Israel, muchos de ustedes saben que nace de Abraham, donde Dios le habló diciéndole que saliera de la tierra de Uz de los Caldeos para un lugar donde fluía leche y miel, pero no le da más detalles a Abraham sobre esa jornada. Lo único que Abraham tiene es una palabra. Y eso es una cosa bien importante, iglesia, en el momento en que nosotros entramos en ese desierto de parte del Señor, porque a veces no vamos a tener los detalles. A veces no importa cuántas veces nosotros preguntemos el por qué. El por qué. No, ahí no va a funcionar el por qué, sino que va a ser el para qué el Señor me está llevando a ese lugar, que no me está dando detalles, pero tengo algo muy importante, que es su palabra. Y cuando nosotros caminamos con la palabra del Señor, entonces la palabra del Señor me da fuerzas, porque yo sé que lo que Él tiene para mí va a ser bueno, aunque ahora mismo no lo entienda, pero yo estoy caminando en esa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esa palabra, que el simple hecho de decirle a Abraham, sal, que es una palabra simple, sal, pero ¿para dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? No te preocupes, Dios nos va a ir encaminando, Dios nos va a ir mostrando cada día el paso que nosotros vamos a dar durante este proceso en que nosotros estemos en el desierto. Bendito sea el nombre del Señor, porque cada paso que nosotros demos, nosotros vamos a estar contando totalmente de la dirección de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros realmente nos sumerjamos a su dirección, hacia donde Dios nos quiere llevar. Y entonces, en ese lugar, ¿verdad? Dios le da la promesa a Abraham de tener un hijo, y tiene a su hijo Isaac, que se conoce, ¿verdad?, como el hijo de la promesa. Y de Isaac nace a Jacob, y de Jacob nacen entonces el pueblo de Israel, las 12 tribus. Así que le di ahí un resumen de casi de varios capítulos de la Biblia. Entonces el pueblo es llevado cautivo, aunque la palabra era de 430 años que Dios le había dicho a Abraham, pero se tardó 430 años que estuvieron esclavos entonces en Egipto. Pero dice la palabra que Dios escuchó el clamor de su pueblo y levantó a un libertador de entre ellos mismos, que en este caso fue Moisés. Entonces viene Moisés junto con su hermano, van donde el faraón, ejecutan las 10 plagas por orden de Dios, y siendo esta última plaga la muerte del primogénito, para que el faraón dejara ir a su pueblo. Entonces ahí entramos en el libro de Números 33, 1, 4, porque vamos a estar haciendo el recorrido de los desiertos que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar antes de llegar a la tierra prometida. Y en esta noche vamos a hablar del primero del desierto que ellos iniciaron. Dice en Números 33, 1, 4, salieron de Ramasés el día 15 del primer mes. Al día siguiente de la Pascua, los israelitas salieron desafiantes a la vista de todo Egipto. Los egipcios, mientras tanto, enterraban a sus primogénitos, a quienes el Señor había abatido, ejecutando así la sentencia contra sus dioses.
Y me llama la atención en este versículo donde ya entonces el pueblo, ¿verdad? Ya está listo para salir, el pueblo de Israel. Y dice la palabra que salieron desafiantes. Y esa palabra desafiantes, ¿verdad? Que ahora como que hubo un cambio en ellos. Así que antes ellos estaban siendo esclavizados, estaban siendo abusados, tenían temor. Y ahora cambia la actitud de desafío a su enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ellos ahora salen con esa actitud de desafiar al enemigo y entrar a lo nuevo que Dios tiene para con su vida. Así que ahora ya no tienen ese temor, sino que ahora están con valentía. Hubo un cambio de esa liberación, de esa esclavitud, hubo un cambio. Entonces, una de las cosas que Dios trae al pueblo, como dije, es la libertad de ese espíritu que los tenía dominado por 430 años. Y dice la palabra que los israelitas se habían multiplicado tanto y tanto que ellos no se habían dado cuenta que los egipcios le tenían miedo a ellos. Así que fíjese, ellos le tienen miedo a los egipcios y ellos no sabían que eran los egipcios quienes le tenían miedo a ellos. Por eso ese espíritu de opresión viene a traer, ¿verdad?, al pueblo ese temor y una perspectiva errónea de quienes eran ellos, porque ellos eran mayores y más fuertes y ellos pudieron haber vencido a su enemigo, pero ¿qué sucede? Que Dios tenía otro plan, porque Dios quería tratar con su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ese yugo de opresión en que ellos estaban atados por tantos años, que operaba con el espíritu de temor, por ende, impedía poder ver realmente cómo eres. Cuando nosotros estamos siendo oprimidos por una malicia, ¿verdad?, por un espíritu inmundo, Dios lo reprenda en este momento, empieza a operar con el espíritu de temor. Entonces la persona no se da cuenta de quién es él en lo que dice la palabra, quiénes nosotros somos delante de la presencia del Señor. Así que la palabra nos enseña a nosotros que nosotros somos más que vencedores, que nosotros somos bendecidos, bendito sea el nombre del Señor, que nosotros somos prosperados. Pero cuando viene ese espíritu de opresión que quiere oprimirte, que quiere traer temor, entonces tú empiezas a pensar lo contrario. Pero no, Dios nos quiere llevar al desierto para traernos libertad de ese espíritu de opresión, de ese espíritu de temor, y que tú puedas entender que eres un hijo, que eres una hija de Dios, amén, que eres bendecido, que eres amado, que eres protegido, que tienes un padre, que tienes identidad. Mira, si sigo diciendo, no puedo seguir trayendo la palabra, pero hay tantas cosas hermosas que el Señor dice que nosotros somos, pero el enemigo nos quiere hacer pensar que no lo somos. Amén. Entonces Dios quiere tratar con el pueblo. Dice la palabra del Señor en Éxodos 14, 1, 13. Ahora vamos a entrar en esa travesía del desierto. Éxodo 14, 1, 13. Dice la palabra del Señor. Y el Señor habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hariot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Y en una ocasión yo enseñé un poquito sobre esto, porque el enemigo nos quiere hacer pensar que no hay salida en el desierto, pero él no sabe que quien nos llevó en el desierto fue el Señor, el que tiene la salida para nuestras vidas. Así que nosotros no estamos solos, y él tiene un concepto equivocado diciendo que estamos vagando sin rumbo en ese desierto, y no es así, porque hay un propósito de parte del Señor para nuestra vida. Y la palabra de Pi-Hahirot, que la he enseñado anteriormente, del vocablo hebreo, significa puerta de la libertad. Así que el pueblo de Israel estaba al frente de la puerta de libertad, y sabemos
que la palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros recibimos la libertad de parte del Señor, amén, nosotros somos verdaderamente libres. Y eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo. Mira, te estoy colocando en esta posición. Todo se ve todo lo contrario. Parece como que no hubiera salida, pero delante de ti está la puerta de la libertad. Delante de mí está la puerta de la libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Que cuando el enemigo quiera hacernos pensar que no tenemos salida, que estamos turbados, no es así. Dios tiene el control de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ellos, ¿verdad? Hicieron como el Señor le había indicado. Y dice, continuando con el versículo, el 14, el 5 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra del pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Porque ellos se habían quedado, ¿verdad? Lamentando a los muertos, a los primogénitos que fallecieron, mientras el pueblo de Israel salió con mano poderosa. Pero entonces el enemigo dice, pero ¿cómo es posible que los dejamos ir? No puede ser que los dejemos ir, ¿verdad? Y una de las características de Lucifer, antes de ser Satanás, porque Satanás no siempre fue Satanás, ¿verdad? Él comenzó como un ángel de luz. Y él era un adorador. Y en su rebeldía, él quería ser el ser que fuera adorado, que lo adoraran a él. Y ahora mismo, ¿verdad? Hay una lucha para ver quién recibe esa adoración. Y todo eso vemos que cuando dice el Faraón, ¿verdad? Que simboliza al enemigo, que dice, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y eso es lo que hace el enemigo, pueblo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, especialmente, bueno, siempre va a ser en nuestra caminar como cristianos, siempre el enemigo va a tratar de que nosotros retrocedamos y que nosotros volvamos otra vez a adorarlo a Él. Él no quiere soltar, ¿verdad?, a alguien que estuvo atado por tanto tiempo. Imagínense, 430 años tuvo el pueblo oprimido, tuvo el pueblo atado, y que de momento llegue un libertador y ya no estén ellos, ¿verdad? Y no solamente que ellos salieron, sino que ellos despojaron, los israelitas despojaron a los egipcios, así que ellos se quedaron casi sin nada, con el luto aún del primogénito, así que Egipto quedó de una manera destrozado. Pero el enemigo no va a querer soltar fácilmente a un alma. Por eso es que vienen las luchas, vienen las tentaciones, vienen los tropiezos, amén, que el enemigo quiere ponernos para que nosotros volvamos otra vez a estar en esclavitud, pero Dios nos ha llamado a libertad. Por eso es que nosotros no somos hijos de Agar, no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos proveniente, ¿verdad?, de Sara, ¿verdad?, que somos de la libertad. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice en Lucas 4, 6, 7, Lucas 4, 6, 7, dice la palabra, y el diablo dijo, fíjate qué atrevido es el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Este fue el momento en que Jesús, por el Espíritu, fue llevado al desierto cuando inició su ministerio para ser tentado por el enemigo. Y le dice a Jesús, y si tú postrado me adorares, todo esto será tuyos. Entonces, una vez más, el enemigo se atrevió a decirle a Jesús que se postre y lo adore. Fíjate qué atrevido, y eso es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros. Y el enemigo nos viene a decir lo mismo, a ofrecerte las mismas cosas del mundo. Y cuando nosotros aceptamos y hacemos negociaciones con el mundo, nosotros estamos aceptando, ¿verdad?, ese trato con el enemigo, y por ende lo estamos adorando a él. Por eso tenemos que tener tanto cuidado, iglesia, nosotros como cristianos, cuando nosotros empezamos a hacer vínculos desiguales, yugos desiguales, porque entonces no vamos a poder, o servimos a Dios
o servimos al enemigo, pero a los dos no lo podemos servir. Dice, continuando en el libro de Éxodo 14, en el versículo 8 dice la palabra: y el Señor endureció el corazón del faraón y el rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Entonces, iglesia, tenemos que aprender que cuando salimos, ¿verdad?, para ese desierto, el enemigo nos va a perseguir, porque persiguió al pueblo de Israel. Entonces tenemos que entender, como dice la palabra, pero los hijos de Israel salieron con mano fuerte. Hay una mano fuerte que está sobre ti, que está sobre mí, y esa mano simboliza la protección de parte del Señor para cada uno de nosotros. No importa que el enemigo nos persiga, dice la palabra que a tu lado caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la mano poderosa del Señor está protegiéndonos del enemigo. Entonces dice, continuando con el versículo 9, entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar, junto a Pihahirot, frente a Baal-Zephón, que ya dijimos que esa palabra significa frente de la puerta de libertad. Entonces dice la palabra en el versículo 10, y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor, y dijeron a Moisés: ¿acaso no habían sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Preferimos servir a los egipcios, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Así que en esa palabra, quizás para aquellos que se están conectando con nosotros en este momento, estamos en el libro de Éxodo, capítulo 14. Estamos leyendo todo el libro de Éxodo, capítulo 14, y estamos en el versículo del 9 al 12. Entonces, aquí están ocurriendo dos cosas, iglesia. Primero, el pueblo de Israel cometió el error de poner su mirada en el enemigo. Y eso dio paso a la duda. Y no solamente trajo la duda, sino que trajo la primera queja, la murmuración. Amén. Entonces, cuando nosotros quitamos la mirada de Cristo, la murmuración, ¿verdad? Puede venir la murmuración y podemos empezar a pronunciar palabras de maldición en lugar de bendición. Ellos mismos estaban declarando su derrota antes de haber llegado a la tierra prometida, porque ellos mismos empezaron a decir, ¿verdad? Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en este desierto. ¿Y qué sucede? Que esa generación, después en la historia ustedes pueden ver que esa generación no entró en el desierto, que definitivamente murieron en el desierto. Amén. Entonces, ¿qué pasó con esa actitud que tuvieron cuando empezaron a salir desafiante? ¿Qué fue lo que pasó? Que ahora ya no estaban desafiantes. Lo que aconteció fue, iglesia, es que quitaron la mirada de Cristo y la pusieron en el problema. Y el temor hace que entonces nosotros queramos estar en el pasado, que nosotros volvamos a regresar en el pasado, aun cuando sabemos que estábamos mal, que estábamos en una condición muertos en delitos y en pecado, dice la palabra, pero como ponemos la mirada en el problema y no ponemos la mirada en Cristo, entonces nosotros podemos empezar a murmurar y empezar a declarar, en lugar de bendición, empezar a declarar maldición para nuestras vidas, y empezamos a recordar y a decir palabras como estas parecidas. Ojalá yo me hubiese casado, por ejemplo,
con aquella persona y no con este. Ojalá que yo hubiese estado en aquel trabajo y no con esto, y no en este trabajo. Ojalá yo no me hubiese ido del país y hubiese estado en este otro país. Tenemos que tener cuidado con las cosas que nosotros pronunciemos, porque muchas veces nosotros, por no entender los propósitos de Dios en nuestra vida, amén, empezamos a murmurar y empezamos a quejar, y entonces estamos impidiendo que Dios haga lo que Dios quiere hacer con nosotros en este proceso cuando somos llevados al desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Así que dice la palabra que nosotros pongamos nuestra vista, nuestros ojos, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, en nuestro consumador de nuestra fe, que nosotros tengamos nuestra vista puesta en Cristo, no en el problema. Cuando miramos el problema, miramos la situación, usted sabe lo que pasa, que mata su milagro. El problema mata su fe. Entonces nosotros tenemos que poner la mirada en Cristo, poner la mirada en recordar esa palabra, que aunque sea una palabra, si Dios te dijo muévete, esa palabra es la que va a sustentarte en todo este proceso, porque cuando Dios habla, iglesia, nosotros tenemos que confiar que lo que Dios tiene para usted y para mí es bueno, porque lo dice su palabra. Qué lindo es el Señor. Espero que estén aprendiendo un poquito en esta noche. Así que nosotros tenemos que confiar en el Señor. Es lo que Dios está haciendo ahora con el pueblo, cuando ya están a punto de entrar al primer desierto para tomar lo nuevo de Dios. Iglesia, nosotros tenemos que atrevernos a dejar el pasado atrás. Nosotros no podemos cargar con el pasado. No podemos, tenemos que dejar el pasado atrás y saber que Dios tiene un futuro para nosotros. Amén. El enemigo opera en el pasado. Ya lo hemos enseñado. El enemigo opera en tu pasado porque tú eras propiedad de él, pero ahora no. Ahora tú tienes un nuevo dueño. Dios te ha hecho nuevo. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí que Dios quiere hacer cosas nuevas con nosotros, y a veces esas cosas nuevas Él las produce cuando nos lleva al desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Así que bendito, déjame ver qué más dice. Gloria a Jesús. Vamos a ver lo que dice en Lucas 9:62. Lo que habla el Señor, que nosotros no tenemos que poner nuestra mirada atrás. Dios no quiere que nosotros estemos mirando hacia atrás. Lucas 9:62 dice: pero Jesús le dijo, Jesús mismo hablando, nadie, dice nadie, o sea que no hay excepción de personas, el Señor no hace excepción de personas. Nadie, después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Es una palabra que suena, ¿verdad?, un poquito fuerte, pero así es. Cuando nosotros iniciamos este compromiso, este pacto con el Señor espera que nosotros dejemos lo de atrás y nos enfoquemos en lo que Dios tiene para con nosotros. Por eso hay tantos cristianos que no viven en victoria, que no viven la palabra cuando Dios nos dice que somos bendecidos, que somos prosperados, porque dicen, bueno, somos prosperados, pero miren la miseria en que vivo. No, estás prosperado porque Dios ha dicho que estás prosperado. La verdadera prosperidad es que no te haga falta nada en tiempo de escasez. Y Dios, yo estoy segura que siempre ha provisto para ti y para los tuyos. Entonces, Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no considero, este es el apóstol Pablo, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Iglesia, Dios quiere entregarnos tantas cosas, pero tenemos nuestras manos llenas de tantas cosas del pasado que no permiten que Dios nos ponga lo nuevo que Dios tiene para con nosotros. Así que tenemos que soltar eso que nos está impidiendo recibir lo nuevo de parte del Señor. Dice en Génesis 19:26. Génesis 19:26. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió
en columna de sal. Y muchos de ustedes conocen esa historia, la esposa de Lot, que cuando Dios trajo juicio para Sodoma y Gomorra, ella sintió la pena, el sentimiento, quizás había una amistades allá de mucho tiempo, no sé, lo que la hizo a ella mirar hacia atrás, porque una de las cosas del orden que le había dado el ángel era, cuando salgas, no mires hacia atrás. Y ella lamentablemente no obedeció, se dejó llevar más por sus emociones y se convirtió en una estatua de sal. Gloria a Cristo. Y hay estudios y científicos que tratan de explicar esto como si fuera como ¿verdad? La ciencia tratando de explicar siempre la palabra del Señor. Pero esto aconteció de esta manera y ella se convirtió en una estatua de sal. O sea, se paralizó, se detuvo y no pudo tomar la oportunidad que Dios le estaba dando hacia adelante en su vida, una nueva temporada. En Lucas 17:32 dice, en ese día, el día que esté en la azotea y tengas sus bienes en casa, no desciendas a llevárselo. De igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Esto cuando está hablando del Señor, de la venida del Señor. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la conservará. Así que acordémonos de la mujer de Lot. No miremos atrás. Vamos a seguir hacia adelante. Aunque se vea ese desierto, que se vea solitario, que se vea peligroso, que se vea difícil, el Señor está contigo y está conmigo, gloria a Jesús. Así que el pueblo de Israel habían olvidado el clamor que ellos habían hecho, que fue el motivo por el cual Dios envió ese libertador. Se encuentra en Éxodo 2:23. Éxodo 2:23 dice la palabra. Y aconteció que pasando mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y su clamor a causa de la servidumbre subió a Dios. Ese clamor dice que subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto que había tenido con Abraham, con Isaac y con Jacob. De la misma manera, iglesia, que el Señor escucha nuestro clamor. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero te las va a mostrar en el desierto. Y dice la palabra en Éxodos 3:7. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus amos, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Iglesia, el Señor escucha la aflicción de su pueblo, y Él no solamente escucha, sino que Él actúa a favor de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que Él está consciente de sus sufrimientos. Él está consciente de lo que está pasando en tu vida. Él está consciente de la injusticia que te están haciendo en ese lugar. Él está consciente de esa herida que te provocó a través de una traición. Él está consciente a través de esa discusión que quizás pudiste tener con tu pareja y estás triste. Él está consciente de todo porque Él tiene cuidado de ti y de mí. Dice, continuando con el versículo 14, ahora estamos en el versículo 13 de Éxodo, entonces dice, pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto, qué poderosa palabra, hoy no los volverás a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os estéis callados. Por eso es que el Señor dice, mientras no estés hablando, mientras no estés murmurando, mientras no estés criticando aquellas cosas que tú no estás entendiendo, que yo estoy haciendo, déjame a mí hacer Dios. Como dice el libro, no sé si es el libro de Job, que dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. El Señor quiere que estemos quietos y que vemos y que dejemos a Dios obrar.
Por eso es que nos lleva en el desierto, porque no podemos depender nosotros ni de nosotros mismos ni de nadie más. Nuestra ayuda viene del Señor. Y dice que ese enemigo no lo vas a volver a ver más. Eso es lo que hace el Señor con nuestros enemigos. Gloria a Jesús. Entonces, el Señor, como dije, no quiere nuestra queja. La queja va a detener el poder de Dios que se manifieste en nuestras vidas, iglesia. Y yo lo he experimentado, ¿verdad? Trato que todo lo que yo trato de traer, que el Señor trae, que Dios trae para nuestra iglesia, sean experiencias vividas que nosotros hemos experimentado. Porque no es lo mismo yo traer un mensaje que yo no lo haya vivido a un mensaje que lo he vivido. Así que he experimentado esto, me he quejado con el Señor y he visto atrasos en mi vida en el pasado, pero gloria a Dios que el Señor me dio la sabiduría para dejar de quejarme y ahora dejar que Dios sea el que obre, y he visto la mano de Dios obrando de una manera hermosa en mi vida. Entonces, por el contrario, Dios lo que quiere es nuestra adoración, que mientras nosotros estemos en ese tiempo de quietud, en ese tiempo donde estemos callados, nosotros estemos adorando su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros ponemos, como dije, nuestra mirada en las circunstancias, eso va a impedir que nosotros marchemos y empecemos a ver lo que los hombres nos pueden hacer y no lo que Dios puede hacer a favor nuestro. Gloria a Jesús. Por eso es importante, iglesia, que cuando no entendamos los propósitos de Dios, podemos caer en la murmuración. Y nosotros lo que tenemos es que pedirle al Señor y decirle: heme aquí, haz como tú quieras conmigo. Gloria a Jesús. Y ahí es donde entra el primer punto de que hablamos al principio, de los 5 pasos, porque el Señor nos lleva al desierto, porque nos humilla, porque nos hace humildes, porque el Señor quiere que nosotros dejemos el yo, dejemos de lo que yo quiero como yo quiera. No, voy a dejar que Dios lo haga a su manera y como Dios quiera hacerlo. Y por eso Dios nos lleva al desierto, iglesia, muchas veces para tratar con nuestro orgullo, para tratar con nuestra altivez, para tratar con esa prepotencia que a veces queremos tener en las cosas del Señor y dejarle saber al Señor: no, yo lo puedo hacer mejor que tú. Pero como Dios nos ama tanto, iglesia, como Dios nos ama tanto, Él nos corrige. Dice la palabra que el Padre al Hijo que ama corrige. Amén. Entonces Él nos lleva al desierto para que nosotros dependamos. Mira, realmente es de mí que tú vas a depender, no vas a depender de tus propias fuerzas. Ese orgullo, esa altivez que está impidiendo que yo obre en ti, vamos a resolverla en el desierto. Amén. Y ya cuando Dios trabaje con nosotros y nosotros salgamos de ese desierto, vamos a ser unas personas diferentes y vamos a dejar que Dios obre en nuestras vidas y esa murmuración va a empezar a ceder. Gloria a Jesús. Dice entonces en el versículo 15 al 17, que dice: ¿por qué me pides ayuda? Ya cuando Moisés le habla al Señor, ¿verdad? Se encuentran con el mar, gloria a Jesús. Y dice el Señor: ordena a los israelitas que sigan adelante, levanta el bastón, ¿verdad? Y tiende tu mano y el mar se ha de abrir. Y el mar abrió, ¿verdad? Ya muchos de ustedes conocen esa historia. Y el pueblo de Israel pasó en seco. Gloria a Jesús. Entonces, porque hay momentos, ¿verdad?, de clamar y hay momentos, como dije, de accionar. Gloria a Jesús. Así que tenemos que entender que aunque el enemigo se acercaron a ellos, dice la palabra, aunque parezca que el enemigo ha tomado fuerza en contra de ti, iglesia, es Dios quien lo está permitiendo para luego Él mostrarse, amén, el Dios Todopoderoso en contra de tus enemigos. Entonces continúa diciendo ya en el versículo del 19 al 31, como mencioné, ya ahí el mar, no voy a entrar en esos detalles, ya el mar fue dividido, el pueblo pasó al otro lado y los egipcios, cuando fueron a perseguir el pueblo, el Señor los confundió a ellos, se cerró el mar y ellos murieron ahogados. Y entonces ahora entra el pueblo de Dios al primer desierto.
Y entramos entonces en el capítulo 15, donde el pueblo entra al primer desierto, y en ese primer desierto ellos entran adorando por la victoria. Gloria a Jesús. Y cuando nosotros comenzamos a adorar en el desierto, iglesia, la palabra me enseña que nuestros enemigos son turbados. Dice la palabra en el capítulo 15, en el versículo 13 al 15, versículo 15 de Éxodo, porque vamos a seguir leyendo el libro de Éxodos, dice la palabra: en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Lo han oído los pueblos y tiemblan, y el pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab, se sobrecogieron de temor, se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Así que es importante, iglesia, y es claramente aquí la palabra nos enseña que uno de los efectos poderosos que tiene nuestra adoración es que nuestra adoración produce que nuestros enemigos sean turbados. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tú estás adorando, cuando tú estás en la presencia del Señor, todo lo que el enemigo está tramando para mal, mira, Dios empieza a tornarlo para bien. Cuando el enemigo quiera tratar de confundirnos, ellos son los que son confundidos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos mismos se destruyen entre ellos mismos. El poder de la adoración es tan tremenda, iglesia, que lo dice aquí. Estos enemigos no eran cualquier enemigo. El enemigo, los edomitas y los moabitas y todos los de Canaán. Así que el pueblo de Israel va a entrar a esta tierra que fluye leche y miel, pero hay enemigos ahí. Pero como entraron con la adoración, los enemigos ahora están asustados, están atemorizados por el pueblo de Israel. De la misma manera, cuando nosotros adoramos al Señor, nosotros provocamos que el ambiente, nosotros provocamos que los cielos sean removidos, gloria a Jesús, y que toda malicia, todo aquello que se está levantando en contra de tu hijo, en contra de tu matrimonio, en contra de tu salud, en contra de tus finanzas, cuando nosotros adoramos al Señor, iglesia, algo está aconteciendo en lo espiritual. No lo tomemos como algo ligero. Por eso la palabra dice en el libro de Isaías, si no me equivoco, que el Señor dice que estos me adoran de labios solamente, con adoración aprendida de los hombres. Y no puede ser una adoración aprendida de los hombres. Es una adoración que realmente nazca de una adoración de gratitud, una adoración que realmente no te importa quién está a tu lado, no, tú realmente quieres adorar al Señor con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu alma. Y esa es la adoración que va a producir, gloria a Jesús, que los ejércitos celestiales se muevan a tu favor y a mi favor. Y enseñamos, estuvimos trayendo los viernes, estuvimos enseñando lo que es la oración, lo que era la intercesión y lo que era el clamor, para que cuando nosotros oráramos y adoráramos al Señor, esa oración tuviera efecto en lo espiritual. Entonces, el primer desierto que ellos pasaron es el desierto de Shur. En el diccionario, también en el hebreo, en el griego, también le dicen sur, como el sur de la palabra sur, pero también es Shur, S-H-U-R, y significa pared. Y tengo una foto aquí parecida para que tengan una idea cuál fue ese primer desierto en que ellos se encontraron, en donde ellos estaban. Si se fijan, ¿verdad? Aquí hay unas palmeras, aquí había unas aguas y acá es una pared, es el desierto solamente. Así que quiero que ustedes se imaginen esa escena cuando el pueblo está saliendo, gloria a Jesús, y está entrando a este primer desierto que significa una pared. Te estás encontrando con una pared de frente, donde no hay nada, donde no hay, lo único que se encontró fueron estas palmeras, y vamos a entrar lo que significa
en eso, gloria a Jesús. Entonces, ellos entran ahí. Estamos ahora en Éxodo 15, del 22 al 24. Y dice la palabra, Éxodo 15, 22 al 24. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, esa sección Mara, no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Por tanto, le pusieron el nombre Mara, que significa amargas. ¿Y qué hizo el pueblo? Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Amén. Así que imagínense, salió ese pueblo, ellos llevaban provisión, ¿verdad? De cuando salieron de Egipto, pero me imagino que quizás ya el agua ya se le estaba acabando, y dice que no encontraron agua, y dice que llevaban 3 días en el desierto. Y cuando nosotros verificamos, ¿verdad? Una persona puede vivir sin tomar agua de 3 a 5 días aproximadamente. Amén. Así que ellos deberían de haber estado desesperados de encontrar agua, y al encontrarse con esa pared, que vieron que ahí no había nada, que todo eso no había suplemento, no había nada. Yo imagino la desesperación de ellos, que no tenían agua, porque ellos antes gozaban del río Nilo, y el río Nilo era uno de los dioses más adorados que tenían el pueblo de Egipto. Por eso es, los egipcios, por eso es que la primera plaga fue convertir el río en sangre, para que ya el pueblo de Israel empezara a depender que el agua que ellos van a empezar a recibir, y nosotros recibimos ahora, es el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Esa agua donde dice la palabra que cuando nosotros tomamos de esa agua, jamás nosotros volveremos a tener sed. Gloria a Jesús, esos ríos de agua viva. Entonces yo me imagino al pueblo desesperado, entraron en este desierto. Entonces, ¿qué hicieron? Se quejaron. ¿Qué beberemos? Vino entonces la segunda murmuración. Y cuando se quejaban contra Moisés, se quejaban con Dios mismo. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, iglesia, cuando nosotros nos quejamos de un líder, cuando nosotros nos quejamos con una persona que Dios puso en autoridad. Nosotros no nos estamos quejando directamente con esa persona, nosotros nos estamos quejando directamente con Dios. Por eso es que cuando el pueblo de Israel quiso un rey, cuando en el tiempo de los jueces, que era Samuel el que estaba dirigiendo el pueblo de Israel, dice la palabra que el pueblo, como estaba mirando a los demás pueblos y veían que los demás pueblos tenían rey, no, ellos también quisieron tener rey, y fueron donde Samuel, no, danos un rey. Y cuando Samuel va donde Dios, Dios le dice, no te preocupes, Samuel, si no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Así que nosotros tenemos que tener cuidado, iglesia, cuando nosotros estamos despreciando a un siervo o una sierva de Dios. Amén, porque estamos tocando, ¿verdad? A Dios mismo. Tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros tenemos que llevarlo en oración y que Dios trate con esa vida. Amén. Entonces, eso trajo, como dije, esa murmuración. ¿Por qué? Porque ellos esperaban aguas dulces y fueron aguas amargas. Entonces, cuando nosotros entramos en el desierto, iglesia, tenemos ciertas expectativas, y cuando no es lo que nosotros esperamos, entonces viene la queja y viene la murmuración. Amén. Y como ya dije anteriormente, que la murmuración trae atrasos a nuestra vida y detiene la mano de Dios a favor nuestro. Y lo voy a volver a repetir, que cuando nosotros no entendemos los propósitos de Dios, podemos malinterpretar sus métodos para con nosotros. Lo voy a volver a repetir. Cuando nosotros no entendemos los propósitos de Dios, podemos malinterpretar sus métodos para con nosotros. Porque ¿qué ellos dijeron? Nos trajeron aquí, ya nos trajeron para morirnos ahora de sed. Aquí, no, Dios no los trajo a ellos para que se murieran de sed. ¿Dios acaso no acaba de abrir el mar? ¿Acaso no acaba de hacer 10 plagas, 10 milagros poderosos anteriormente? ¿Crees que para Dios no era algo imposible de transformar esas aguas en dulce? No había nada imposible para el Señor, pero el Señor quería una vez más ver
lo que había en su corazón. Y dice la palabra del Señor que ellos murmuraron. Y entonces este es el significado de este desierto. Es donde nosotros vamos a luchar con nuestra mente, con nuestros pensamientos y con nuestras memorias. Y podemos caer, como dije, en la murmuración y olvidarnos de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Segundo punto, en este desierto para nosotros, es un lugar donde Dios quiere traer sanidad para poder recibir lo nuevo de Dios que tiene para su pueblo. Es en ese lugar, en este desierto de Shur, más adelante en el versículo 26, donde Dios hace pacto con su pueblo. Y dice la palabra: y dijo Dios, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Y ahí es donde la primera vez aparece la palabra Jehová Rafa, que es Dios nuestro sanador. Así que en ese lugar, en ese desierto que no encontraron las aguas, pero que ya después Dios a través de que puso, ¿verdad?, un árbol, lo tiró a través de Moisés y las aguas pudieron beberse, gloria a Jesús, y luego Dios lo llevó a las palmeras, a las 70 palmeras, pero lo importante era que Dios quería ser su sanador y hacer un pacto con él, con el pueblo. Por eso es que cuando leímos en el libro de Oseas que dice que el Señor la llevará al desierto para conquistarla, y eso es lo que Dios quiere hacernos cuando nos lleva al desierto. Nos quiere volver a conquistar, nos quiere volver a seducir, nos quiere otra vez llamar la atención, porque hemos estado tan ocupados en tantas cosas del mundo que no hemos prestado atención a lo que realmente merece, que es a nuestro Padre Celestial. Y por eso Dios nos lleva para volver a conquistarnos, para poder volvernos a hablarnos, para podernos recordar el Dios bueno y maravilloso que ha hecho tantas cosas en el pasado por nosotros y que todavía sigue haciendo cosas maravillosas para nuestro presente y las que Él tiene para nuestro futuro. Gloria a Jesús. Entonces ahí vemos que cuando Él hace por eso necesito a Sebastián para que me ayude aquí con las palabras que se me van de la mente. Esta simbología, no sé si es la palabra correcta. Quizás a don Sebastián ahí me pudiera ayudar y decirme cómo, no sé si está conectado. Ay, Padre, alegoría, no sé. Bueno, la cuestión es que esta comparación que hace cuando las aguas están amargas y él tira el árbol, ¿verdad? Y se sanan, las aguas estaban amargas, no se podían tomar, ¿verdad? No se podían tomar. Entonces, lo que el Señor me enseñaba, iglesia, que cuando Dios nos lleva por este desierto de Shur, como dije, ¿verdad? Sur, que Dios trata con nosotros para traernos sanidad, porque las aguas fueron sanadas. Las aguas fueron sanadas. Y por eso el Señor dice, yo soy tu sanador. Las aguas fueron sanadas. Gloria a Jesús. Entonces el Señor ve que el pueblo de Israel, aun cuando estaban diciendo esas tonterías, ¿verdad? De que quiero regresar a Egipto, allá aunque sea esclavo, pero quiero regresar allá. Pero estaban heridos. El pueblo estaba herido, el pueblo estaba siendo en opresión, había muchas heridas producidas por el enemigo, había castigo, había segregación, había rechazo, había muerte de hijos, porque si vemos a la historia, cuando el pueblo de Israel se estaba multiplicando, ¿qué hizo el faraón? Mandó a matar a todos los niños varones para que no se reprodujeran, pero dice la palabra que estas parteras que Dios utilizó decían que cuando iban a parir, las hebreas eran muy fuertes y los niños sobrevivían. Así que donde había un decreto dado por el enemigo por muerte, Dios trajo sanidad. Qué lindo es el Señor. Dios trae sanidad. Dios nos lleva al desierto, iglesia, para traernos sanidad.
Y no solamente la sanidad física de una enfermedad, como el Señor acaba de decirle al pueblo de Israel, sino que Dios sana nuestras heridas, lo que nosotros venimos cargando en el pasado. Dios, cuando entramos en ese desierto con el Señor, Dios viene a traer sanidad, sanidad de ese rechazo, sanidad, como dije, de ese decreto de muerte que el enemigo había dado al pueblo de Israel. Dios viene a traer sanidad a nuestras vidas. Gloria a Jesús. Dios quiere sanar nuestras heridas que nosotros traemos del pasado, y que muchas heridas nosotros podemos tener, como enseñamos en la vez anterior, de los corazones, que somos expertos en poner parchos a nuestro corazón, a nuestras heridas. Gloria a Jesús. Dios quiere traer sanidad. Dios otra vez lo recuerda, iglesia. Dios quiere traer sanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Denme unos 5 minutitos para poder terminar este primer desierto. Gloria a Jesús. Entonces, las aguas no siempre serán amargas, sino que Dios proveerá. Dios proveerá. Esa situación no siempre va a ser de esa manera. Dios va a proveer para tu situación. Dios va a traer sanidad para esa situación. Bendito sea el nombre de Cristo. El Señor conocía el sufrimiento de su pueblo y Dios los lleva para darle sanidad en el desierto. Gloria a Jesús. Así que el problema no era la falta de agua, porque Dios los llevó a Elim, donde ahí estaban las 70 palmeras, y no había problema. Pero Dios lo que quería era hacer un pacto con su pueblo. Él quiere hacer un pacto contigo y conmigo. Y Él quiere traer sanidad. Amén. Porque entonces, gloria a Jesús. Déjame ver qué tenía aquí. El paso por Mara, verá, por esas aguas, fue para enseñarle una lección más importante, como dije, la sanidad. Jehová Rafa. Entonces, este desierto, y aquí voy a terminar, nos recuerda también el otro punto, el tercer punto de este desierto. Como dije, primero nos recuerda, ¿verdad? Déjame ir otra vez rapidito para mencionarlo, que es donde nosotros luchamos, ¿verdad? Con nuestra mente y nuestras memorias, y podemos caer en la tentación, en la murmuración. Pero es el lugar donde Dios trae sanidad, primer punto, y el segundo punto es cuando Dios nos recuerda que la promesa que Dios nos ha dado no ha muerto ni va a morir en el desierto. Dice la palabra en el libro de Génesis 7, que fue mucho tiempo antes de que el pueblo de Israel se naciera. Gloria a Jesús. Fue en el tiempo de Abraham, cuando estaba con Agar, y Dios le había dado, con Sara, y Dios le había dado la promesa de que iban a tener un hijo, pero Sara era estéril, etcétera, y buscó a su esclava para que estuviera con Abraham, y Abraham, muy contento ni perezoso, dijo que no, y estuvo con Agar, y nace Ismael. Entonces, esta mujer, Agar, pues empezaba a burlarse, ¿verdad?, de Sara, porque Sara no había podido tener hijos. Y una vez que Sara tuvo hijos, entonces Sara dijo, no, yo no voy a compartir la herencia, porque Isaac es el hijo de la promesa. Así que Sara le pide a Abraham a Agar, que saque a Agar y a su hijo Ismael, que ya era un adolescente, no era un niño pequeño, era ya un joven, y lo llevara al desierto. ¿Y qué pasa? Usted sabe, el desierto, en el Génesis 6:7 dice la palabra que Agar, ¿verdad?, salió con Ismael al desierto, y pasaron días y se le acabó el agua. El agua que Abraham le había dado a Agar se las acabó. Y la desesperación y la angustia de la madre fueron oídas por el Señor, porque la madre, dice la palabra, que dejó al muchacho en una esquina y se fue ella a ver que el muchacho muriera, y ella también se iba a morir porque ya no tenía agua. ¿Y qué sucede, iglesia? Que ese fue en el mismo desierto donde el pueblo de Israel no encontró agua. Amén. Así que en ese mismo desierto donde Agar pensó que su promesa iba a morir, ¿por qué? Porque Dios le había dado promesa a Ismael. Le había dicho que de él también iba a ser una gran descendencia. Pero como tú tienes una promesa de parte del Señor, aunque estés pasando por el desierto, iglesia, esa promesa no se va a morir,
hasta que se cumpla. Por eso vuelvo como al principio. Cuando Dios nos da una palabra, esa palabra hará como Dios la ha enviado. Y si Dios te ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Y entonces vemos en este desierto que pasa esta historia antes de la historia de Israel, que no encontraron agua. Había una familia, Agar con su hijo Ismael, en ese desierto de Sur. Estaban ahí sin agua, a punto de morir. Pero llegó Dios, el ángel del Señor llegó y le dice: ¿qué te pasa, mujer? ¿Por qué estás ahí? Y él le recordó la promesa que Dios le había hecho. Así que tenemos que en este desierto de Sur, iglesia, aprendemos que Dios, si nos ha dado una promesa, Dios la va a cumplir. Que Dios quiere traer sanidad a nuestra vida y que Dios nos humilla, quiere que nosotros nos entreguemos a Él totalmente, quitando, ¿verdad?, esa altivez, y que nosotros reconozcamos que Dios es nuestro Dios y que Dios quiere conquistarnos, reconquistarnos en el desierto. Así que en este desierto de Sur aprendemos esta primera parada, esta primera travesía del pueblo de Israel. Aprendemos que Dios está con nosotros. Gloria a Jesús. Así que en tu matrimonio hay promesa. Tus hijos tienen promesa, porque somos hijos de la promesa. Amén. Así que no dejes y no permitas que nadie te diga otra cosa. Aunque estés en el desierto, el enemigo va a querer susurrar y decir: no, esa situación no tiene solución. Tu matrimonio no tiene solución. Esa enfermedad no, ya está muy avanzada. Mira cómo estás. Pero si tienes palabra, tienes promesa, no te vas a morir en el desierto. No vas a morirte porque tienes una promesa. Esa promesa es la que te mantiene vivo. Amén. Esa promesa es la que nos tiene vivo cuando pasamos en el desierto. Gloria a Jesús. Ay, yo estoy tan contenta por esta palabra. Así que en este día, en esta noche, aprendimos sobre el desierto de Sur. Si necesitan repasar otra vez los versículos, los animo, ¿verdad?, a que pasen otra vez por la palabra y que puedan compartir esta palabra, para que si alguien está entrando en este proceso, en este desierto, puedan ser bendecidos como están siendo bendecidos ustedes. Así que, iglesia, voy a orar para ser bendecidos en esta noche, que podamos descansar, declarando que el día de mañana será un día maravilloso, y que si estamos entrando en ese desierto, recordarnos que el Señor trae sanidad, que el Señor trae promesa, y lo que Dios ha dicho para nosotros, Dios lo cumplirá. Así que vamos a orar. Padre, damos gracias, Espíritu Santo, por tu palabra en esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, Padre. Gracias, Jesús, porque tú tienes tratos tan personales con cada uno de nosotros, Padre. Perdónanos cuando a veces no entendemos esos propósitos, esos tratos que tienes con nosotros, y a veces hemos murmurado, nos hemos quejado y no entendemos lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender que tú lo que quieres es traer sanidad a nuestro corazón, que tú quieres que podamos caminar en humildad delante de ti, reconocer que tú eres Dios, reconocer que tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Espíritu Santo, te pido que tú seas trayendo esa sanidad que tu pueblo necesita en este momento, que podamos, Señor, estar tranquilos, que tú vas delante de nosotros y que tienes control, y que aunque estemos pasando por este desierto, sabemos que tú estás cuidando de nosotros, Padre, que tú haces pacto con nosotros, que tú renuevas, Señor, el pacto con tus hijos, Señor amado. Te doy gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que esta palabra penetre, que haya penetrado en el corazón de cada una de las personas que la escuchan, y que pueda ser hacedoras de esta palabra y confiar de que tú, Señor, tienes pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros, Padre, que podamos irnos a descansar en esta noche sabiendo, Dios, que ese problema, que esa situación, Padre, tú tienes el control de ella, y que nosotros vamos a poner nuestra mirada en ti, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú escuchas el clamor de tus hijos, Padre amado.
Espíritu Santo, te bendecimos en esta noche, Señor. Bendigo al pueblo de Yadá, bendigo a sus familias, a cada persona que se haya conectado con nosotros en esta noche, Padre, y que traigas tú esa sanidad de esas heridas que pueden traer desde el pasado, Señor. Pero en esta noche creemos que ellos van a dejar todo eso atrás y van a recibir lo nuevo que tú tienes para ellos. En el nombre de Cristo Jesús he orado, Padre. Amén y amén. Así que, iglesia, Dios me los bendiga. Así que los esperamos el próximo miércoles. Vamos a entrar entonces en el segundo desierto que entró entonces el pueblo de Israel y cómo ese desierto lo podemos aplicar en nuestra jornada, en nuestro caminar con el Señor. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida y me despido por esta noche. Sean bendecidos y que puedan descansar. Bendiciones.